Bueno, buenas tardes. ¿Se acuerdan que habíamos visto y de dónde habíamos quedado? No. Ni por cerca. Ni por cerca. Sinceridad brutal. Algo de la capacidad de transmisión. Habíamos visto algo de la capacidad de transmisión. Bien. ¿Qué más? Habíamos visto codificaciones de línea. Habíamos visto codificación Manchester, codificación NRLZ, NRZI, biface. Y habíamos llegado hasta modulación. Habíamos visto una diapositiva de modulación en amplitud digital y ahí habíamos cortado. ¿Qué queda casi lo mismo que FT, mejor? No sé cuánto vieron en FT. En FT se supone que vieron AM. Esto es un caso particular de AM, sí. Es más fácil, sí, pero después se complica. Sí. Entonces sí, lo primero que habíamos visto que es ASK, o modulación en amplitud digital, es un caso particular de AM donde la moduladora no es analógica, sino que es una señal digital. En principio, si vamos a nivel histórico, primero se usaron dos niveles de amplitud y se transmite un bit por baudio, pero se pueden usar más niveles de amplitud y transmitir más de un bit por baudio. La moduladora, ¿sí?, puede ser cualquier señal en banda base y puede tener una codificación de línea previa. Eso que se olvidaron de que habíamos visto, que cuando ustedes querían mandar datos seriales, una posibilidad era la que habíamos visto que era NRZ. Pero después había otras alternativas como una que volvía a cero, otra que transmitía un bit en positivo y el otro bit en negativo, o Manchester que transmitía en un flanco, ¿sí?, los bits y después hacía un flanco al inicio si hacía falta, o Manchester diferencial. Bueno, eso podría estar entrando al modulador de AM. O sea, no necesariamente estamos transmitiendo los bits tal cual están, sino que los bits pueden tener antes una modulación, una codificación de línea, y eso es lo que entra como moduladora, ¿sí? A la larga sigo teniendo dos niveles de 0, 1, y si esto es un bit o esto es un bit, no hace mucha diferencia a la parte de modulación, ¿sí? ¿Qué pasa con el ancho de banda de ASK, que es el nombre que le damos a modulación en amplitud digital? Bueno, estamos usando una secuencia de ceros y unos. Esa secuencia de ceros y unos va a tener, yo ya les había comentado cuál es el espectro que tiene una señal cuadrada, ¿sí? El espectro que tiene una señal cuadrada tiene esta forma. Esto es una señal repetitiva cuadrada, asumiendo que todos los tiempos de 0 y 1 son exactamente iguales, ¿sí? Donde estos picos están vinculados al ancho del bit o a la frecuencia de información que estemos transmitiendo. ¿Qué pasa cuando a esa señal la modulamos? ¿Qué pasaba en AM con el espectro de la señal moduladora y el espectro de la señal portadora? ¿Se acuerdan? No. Cuando modulan una señal, la portadora se lleva el espectro de la moduladora al centro de la portadora, ¿sí? Entonces, esto es el espectro de la portadora. Esto es el espectro de la moduladora, que es esta. El espectro final que vamos a tener va a ser el espectro de la moduladora dos veces sobre la frecuencia de la portadora, ¿sí? ¿Más o menos se acuerdan o ni se acuerdan? Sí. Bueno. Es como que era concurrente, ¿verdad? Primero una frecuencia y después otra. Para los 0 y para los 1.
¿Cómo? No, en este caso estamos usando modulación de amplitud. Es decir, los ceros tienen una amplitud, eso es FSK. Ya vamos a llegar. Esto es ASK, modulación de amplitud. Tenemos una amplitud para los ceros y una amplitud para los unos. En algunos casos, lo vamos a ver 2 diapositivas más adelante, el 0 se transmite con amplitud 0 y eso es un ASK o OK. ¿Sí? Cuando la amplitud de una de las dos señales, normalmente el 0, es 0, entonces tenemos portadora y falta de portadora, portadora y falta de portadora. Pero podemos tener portadora grande y portadora chica, ¿no? Sigue siendo ASK. Y podemos tener 4, 6, 8, 10 niveles de portadoras de distintos niveles. ¿Sí? El ancho de banda real que vamos a necesitar para traspasar esta señal va a ser 1 más d por la velocidad de modulación. ¿Qué es d? D es un coeficiente que vale entre 0 y 1 y que depende del esquema de modulación y del esquema de filtrado. Es decir, en el mejor de los casos vamos a necesitar un ancho de banda igual a la velocidad de modulación. Y en el peor de los casos vamos a necesitar 2 veces la velocidad de modulación. ¿Sí? Esto normalmente se lo representa con FC, que es la frecuencia central de la portadora, y el ancho este que puede ser o R o 2R, ¿sí? O algo entre R y 2R, ¿sí? Bien. Entonces, esto está diciendo lo mismo. Si n es la velocidad de modulación, el ancho de banda que vamos a tener va a ser desde la mitad de la modulación a la izquierda hasta mitad a la derecha. Recién les decía esto mismo. Hay un tipo particular de ASK que se llama OOK, que es cuando la modulación es portadora, 0, portadora, 0. Esto es on-off key, ¿sí? De ahí viene el OOK. Pero también tenemos ASK, que no es de ese tipo, en donde tenemos 2 amplitudes diferentes, ¿sí? Cualquiera de las dos son ASK, cualquiera de las dos usan el mismo ancho de banda. Bien, ¿cómo construimos un modulador? Correcto. Que se module, o sea, que cambie, se abre y se cierra la frecuencia de... El OOK se puede hacer de una forma más simple, ¿sí? En general lo que se hace es multiplicar o pasarlo por un amplificador, donde esto es la señal de entrada y esto es la ganancia, ¿sí? O, a los fines prácticos, multiplicar las dos señales. Si vamos a usar OOK, esto puede ser directamente una llave, un transistor que está en on-off, ¿sí? O cualquier elemento que permita el paso a la portadora o la corte directamente, ¿sí? Y es una versión de modulador más simple que el otro, pero igual es un modulador muy sencillo. ¿Cómo la desmodulamos? Hay 2 formas de demodular, yo ni me acordaba de esto. Hay un demodulador sincrónico y un detector de envolvente. Normalmente vamos a usar este, que es mucho más fácil. Y esto es en realidad un diodo, una resistencia y un capacitor. ¿Sí? El diodo porque la rectifica, o sea, lo que hace es rectifica esto, el diodo, y el RC hace un pasabajo de esto y listo. ¿Sí? Y eso vale también para AM en general. Pero hay otra opción en donde se genera una portadora local, o sea, se vuelve a generar la portadora, se vuelve a multiplicar y se pasa por un filtro pasabajo. ¿Sí?
Al multiplicar la portadora, lo corremos todavía más a la portadora y es más fácil filtrarla. Así que para este tipo de señales tenemos dos opciones. ¿Qué sucede cuando queremos hacer enlaces full duplex por un mismo cable? Esta es una de las razones por las cuales podemos querer modular una señal. Por un cable, transmitir en dos sentidos al mismo tiempo. Esa es una de las cosas que nos permite la modulación, que no nos permite la transmisión en banda base. ¿Que la información viaja a frecuencias distintas? Se generan dos portadoras, ¿sí? Y cada portadora lleva su información en un sentido. ¿Sí? Eso, pues, se pueden generar dos portadoras, se pueden generar n portadoras. Depende del ancho de banda de mi canal, ¿no? Obviamente. En el caso de un cable de cobre, el ancho de banda es bastante grande, así que se pueden mandar varias portadoras y eso es lo que se llama multiplexado en frecuencia. Eso se usa, por ejemplo, en telefonía, donde ustedes necesitan, para andar muy bien, 4K de ancho de banda y el cable tiene un par de megas. ¿Sí? O se usa cuando meten varias comunicaciones de voz en fibra óptica. También hemos visto en FT que la radio estéreo funcionaba más o menos también así, mandaba más de una sola señal. Exactamente. Manda cada uno de los dos canales, por lo tanto necesita información diferente acá que acá. O sea, es simplex, pero está mandando dos tramas de información diferentes, el canal izquierdo y el canal derecho. ¿Sí? Hay una trama de información. En FM creo que había reservado una trama de información que te diría el nombre del emisor y ese tipo de cosas que algunos autos ahora creo que lo tienen, pero que no prosperó mucho. ¿Sí? Sí, son 3, si mal no recuerdo. Bien. Problemas de la modulación AM o de todas las modulaciones. Nosotros estamos metiendo esto, que tiene este espectro, y que cuando nos vinimos acá, dijimos que este espectro se desparrama para acá. Y después de ese espectro nos vamos a quedar esto. Y se pierde esto. ¿Estamos de acuerdo? Porque el espectro de la señal cuadrada original es infinito. Bien, ¿qué sucede cuando cortamos esto y lo que llega al otro lado es nada más que esto? ¿Qué sucede con los pulsos cuadrados estos? No van a ser nada cuadrados. ¿Sí? Se van a empezar a deformar. Es el equivalente a ponerle un filtro pasa abajo. Si a esto lo pasamos por un filtro pasa abajo, empezamos a tener pendientes de subida y pendientes de bajada. Y cada pico empieza a generar pendientes que son exponenciales y se empiezan a sumar con las otras y se empiezan a deformar, ¿sí? Lo que complica la recuperación de los bits del otro lado. ¿Solución? Pasa más frecuencia. Nunca. Sale cara la frecuencia. O sea, una solución es aumentar el ancho de banda. O sea, una solución, sin lugar a dudas, es decir, bueno, no cortemos acá, cortemos acá. ¿Sí? Pero eso es fuerza bruta, eso es pagar más plata por ancho de banda para tener la misma cantidad de información. Y en general esas cosas no nos gustan. No le debería gustar a nadie. No, no se usan pulsos cuadrados. Se usan, yo se los había mencionado, coseno elevado. Los pulsos, en lugar de ser cuadrados, o sea, en lugar de meter la señal como viene
así de la banda base a modular, se hace una conformación de pulsos antes de modular. Entonces, se modulan no con pulsos cuadrados, sino con pulsos que tienen esta forma en el tiempo. Si tienen esta forma en el tiempo, tienen esta forma en la frecuencia. Y tienen concentrada la mayor cantidad acá, y entonces las deformaciones que van a recibir después de que se deformen van a ser mucho menor, porque ahora mi ancho de banda es una campanita. No es como antes que eran una ondulada. ¿Se entiende? Entonces no se modulan con pulsos cuadrados, se modulan con pulsos de coseno elevado. ¿Sí? No está el dibujito, pero lo que haces es cambiar. Al final creo que no lo puse. Lo que haces es, cada uno de estos pulsos, en lugar de hacer esto, haces un coseno elevado. ¿Sí? Y eso es lo que se usa para modular. O sea, lo que sale en banda base. Lo que sale en banda base ya no es digital. Pero tenemos que convertir a lo que esté. Bueno, ahí viene la parte interesante. Hoy esto en general se hace todo numéricamente. O sea, hoy normalmente se genera la señal. Vamos para acá. Hoy esto se genera numéricamente, esto se genera numéricamente, se convierten a coseno elevado numéricamente, ¿sí? Aplicando filtros digitales, se multiplica, se genera una trama numérica y eso se pone en un conversor de A. Se acabó el problema. ¿Un conversor cómo? Un conversor de A, digital analógico. Y lo único que haces en analógico, real, es la amplificación de potencia y la puesta en la antena. ¿Sí? Eso es lo que no sé si escucharon hablar, se llaman radios definidas por software. Todo el procesamiento de las señales, la generación de las señales, el procesamiento, la multiplicación, el filtrado, todo eso se hace por software. Software es una forma de decir, normalmente se hace en FPGA. ¿Sí? Entonces, esto lo que haces es generar una función seno a partir de matemática. Esto también es un flujo de datos. Esto les va a sonar, es una convolución. ¿Sí? Y obtenés la señal de salida. Y con el coseno elevado haces lo mismo. A esto lo convertís en impulsos delta, los multiplicás por una señal de coseno elevado, después la multiplicás por la señal de la portadora y sacás. Pero todo numéricamente. Lo cual además te da mucha más libertad para ajustar parámetros que si tenés que hacer el circuito. Y además te da mucha más repetitividad. No dependés de valores de errores de capacidad, errores de resistencia, ajustes de filtro y todo eso. ¿Sí? Los filtros digitales son repetitivos. Entonces, en general, lo que se hace es eso. A la larga, no estamos modulando con una digital, sino que estamos modulando con una analógica. La moduladora la convertimos en una señal analógica con pulsos de esta forma, donde cada pulso es uno de estos y se van sumando las colas de uno con las colas del que viene. ¿Sí? Y eso mejora el espectro del otro lado y mejora lo que recibís del otro lado, o facilita la recepción del otro lado. ¿Sí? Bien. Se puede hacer, ya lo habíamos dicho y lo habíamos visto incluso en el primer tema, ASK en múltiples niveles, o se puede mandar más de un bit por audio utilizando más de un nivel. El ancho de banda en ASK, cuando ponemos más de un bit por audio, no cambia. ¿Sí? El ancho de banda está dado nada más que por el tiempo de bit, lo cual es maravilloso. Aumentamos la tasa de transferencia sin aumentar el ancho de banda. ¿Dónde perdemos? Porque las cosas perfectas no existen. No puedo duplicar la tasa de transferencia, mantener el ancho de banda, algo tengo que perder. El consumo o el ruido, tal vez. El ruido y
el ruido pasa a ser más sensible. Yo antes tenía que detectar entre 0 y 5 volt, ahora tengo que detectar entre 0 y 2 volt y medio. ¿Sí? Y la señal modulada en ASK ya de por sí es sensible al ruido de amplitud. Cualquier cosa que me modifique la amplitud de la señal, descargas eléctricas, cambios de ganancia, ¿sí? Pilas que se gastan, todo eso me va a generar problemas para detectar correctamente la señal. Si yo tengo solo dos niveles, como en el OOK, está o no está, es más o menos fácil. Si tengo muchos niveles, empieza a ser mucho más sensible. Entonces, sí, podría transmitir más información con el mismo ancho de banda, pero se va a complicar la detección, ¿sí? Eso sería un ejemplo de una ASK de 4 niveles, donde mando 2 bits por cada baudio, ¿sí? Los baudios siguen siendo cada cambio de señal. Hasta aquí, ¿vamos? Medio dormidos. Vamos con FSK. FSK es el equivalente a frecuencia modulada. ¿Sí? Los valores binarios se van a representar por cambios en la frecuencia portadora. Vamos a arrancar con 2 portadoras de diferentes frecuencias que transmiten 1 bit por audio, pero se pueden utilizar más frecuencias para transmitir más de 1 bit por audio. ¿Sí? Siempre que usamos FSK, vamos a poder expresar, porque yo acá dije que usamos 2 frecuencias, pero siempre que vamos a usar FSK lo vamos a expresar como una frecuencia central más menos un delta de frecuencia. ¿Sí? Entonces, si las 2 frecuencias que yo estoy usando son 800 y 1200, a eso lo voy a representar como 1000 más menos 200. ¿Por qué? Porque 1000 es FC y el 200 es... No, pero pregunté ¿por qué? O sea, sí, acabo de decir, es FC más delta, entonces es FC más delta. ¿Por qué quiero llevarlo a FC más delta? No, porque una de las formas de implementar el modulador es poner una frecuencia, otra frecuencia y una llave. O sea, una posibilidad es poner un oscilador de 800, un oscilador de 1000 y una llave. Sin embargo, voy a decir que es 1000 más 200. ¿Nadie se da cuenta por qué? ¿Por qué? Dale. No, decía que había caído una banda, digamos, pero no. Para poder compararlo, ¿cómo iba a ser el estudio de ancho de banda? Si quiero comparar ancho de banda de FSK con ASK, y necesito tener una frecuencia central y el ancho de banda. ¿Sí? Entonces, esto va a tener influencia en el ancho de banda, en principio. ¿Sí? Pero en lugar de usar estas dos, lo que voy a usar va a ser esto más menos 200. Y de esa forma sigo teniendo una portadora como referencia. ¿Sí? Esto es lo que voy a comparar con los 1000 de una portadora ASK. ¿Sí? ¿Qué es lo que se compararía? Esto. FC está acá. Los espectros. ¿Sí? Y ya estás viendo por qué los quiero comparar. Para asegurarme que no se pisa. Para saber si me conviene o no. De movida. Fíjense. Ustedes podrán pensar esta señal, FSK, como 2 señales ASK superpuestas. ASK del tipo OOK. ¿Está? Esta portadora está, no está, está, no está. Y esta portadora no está, está. ¿Sí? ¿Cuál es el ancho de banda de cada una? Ese que dijimos recién y ya se olvidaron. ¿Sí? Una cosita rosa
alrededor de la frecuencia de la portadora. Pero ahora tengo dos portadoras. Entonces tengo dos frecuencias donde la central va a estar acá al medio porque al delta lo voy a dividir en la mitad. Entonces, mi frecuencia central sigue estando acá. Pero ahora tengo dos anchos de banda iguales a los que tenía antes alrededor de F1 y F2. Y si yo no elegí del todo bien F1 y F2, voy a tener un ancho de banda que va desde acá hasta acá al inicio, por encima tengo un gap al centro que no uso. ¿Sí? ¿Se entiende? Si voy a usar esto, debería de separar F1 y F2, ¿cuánto? Ya están todos dormidos. Respecto a la velocidad de transmisión. ¿Cuánto era el ancho de banda de ASK? Era R, el ancho de la velocidad de transmisión. Era R sobre 2 y R sobre 2 para cada lado. Entonces, ¿cuánto tengo que separar F1 y F2? La velocidad de transmisión. Pero ahora mi ancho de banda va a ser dos veces eso, porque tengo uno acá, medio acá y medio acá. ¿Sí? Triste resumen, FSK ocupa el doble de ancho de banda para la misma tasa de transferencia. Y quiero creer que eso ya no se lo van a olvidar, por lo menos. ¿Sí? Bien. O no tan bien. ¿Cómo construimos esto? De dos formas, el modulador. Una posibilidad es la que habíamos dicho recién. Pongo dos osciladores y una llave. La otra posibilidad es usar lo que se usaba en FM. ¿Qué se usaba en FM? ¿Qué sé yo? Un oscilador controlado por tensión. Un oscilador que cambiaba su frecuencia en función de la tensión de entrada. ¿Sí? Bueno, usamos lo mismo, solo que ahora le ponemos dos tensiones, o 0,1 y ya está, punto. No hay más para pensar. ¿Sí? Seguramente esto puede ser más fácil que esto. Depende de la estabilidad de los osciladores, pero cualquiera de las dos es válida. Como estamos en casos particulares de AM y de FM, los moduladores originales de AM y FM sirven. Por ahí tenemos versiones más simples. ¿Sí? ¿Cómo la desmodulamos? Recién se acordaban de FM. Yo no me acuerdo de FM, ¿no? Yo repasé esta parte, no repasé FM. Un PLL tenía que estar involucrado, sí. Hay un conversor de cambio de frecuencia, cambio de tensión. Esa es otra opción. Tenemos las mismas dos opciones que en AM. Insisto, yo tampoco me acordaba. Una versión sincrónica y un detector de envolvente. En el detector de envolvente tenemos que pasar por un derivador que va a hacer cambios de frecuencia, va a convertir los cambios de frecuencia en cambios de tensión, y ese cambio de tensión lo pasamos por el detector de envolvente. ¿Sí? Y esa es una opción. La otra opción es parecida a la anterior, hacer el producto de la portadora local con lo que recibo, pero la portadora tiene que estar en fase. Y ahí es donde entra el PLL para poder generar un oscilador que se sincronice con las portadoras que estoy recibiendo. ¿Sí? Siempre la versión sincrónica es más complicada porque necesito que mi oscilador esté perfectamente ajustado con el oscilador del transmisor. ¿Sí? Y ahí es donde entra el PLL. El PLL lo que hace es ser un oscilador que se va autoajustando, ¿sí? Para minimizar el error de fase entre el oscilador mío y el oscilador que estoy recibiendo, la señal que estoy recibiendo. ¿Sí? Ejemplo, muy viejo, año 78. Norma para transmitir datos por una línea telefónica. ¿Sí? Norma Bell 202. Utiliza dos frecuencias, 1200 y 2200, ¿sí? Una central de 1700,
y puede transmitir 1200 bits por segundo, baudios por segundo, no bits, baudios, 1200 baudios por segundo. Con lo cual el espectro que obtienen es este. Y fíjense que las F1 y F2 están más cerca de lo que deberían. ¿Sí? F1 y F2 están a 1000 cuando estoy transmitiendo a 1200. O sea que un pedacito del espectro de esta se solapa con un pedacito del espectro de esta. Entonces, el espectro resultante van a ser, en lugar de los dos picos y las bajadas, como acá se suman las partes que le corresponden al espectro que decae de este con el espectro que decae de este, un componente fuerte en 1700, dos componentes más chicos a 600 y dos componentes más a 600 más. ¿Sí? Esa norma está pensada para utilizar ese ancho de banda que están viendo ahí, de 500 a 2900, que es la zona más o menos segura de una línea telefónica half duplex, porque está utilizando el total del ancho de banda disponible del canal de 4K de un teléfono. ¿Sí? Descontando las puntas que no es recomendable utilizar. Esto transmite a 1200 baudios y a 1200 bits por segundo, porque utiliza dos frecuencias. Eso usábamos hace mucho tiempo. Ancho de banda de FSK, ya lo vimos recién. Lo que vamos a necesitar como ancho de banda útil va a ser la velocidad de transmisión a la izquierda y la velocidad de transmisión a la derecha, pero a partir de las frecuencias de modulación. ¿Sí? Y es mucho más ancho que el ancho de banda de una ASK. ¿Ventajas? Es mucho más inmune al ruido. ¿Sí? Exactamente. Podemos encontrar dos esquemas de modulación, FSK coherente y FSK incoherente. En el FSK incoherente el cambio se hace en cualquier momento, el cambio de una frecuencia a la otra. Mientras que en el coherente solo ocurre en fase. O sea, nosotros lo veríamos acá como una curva discontinua y acá como una curva continua con un cambio suave. ¿Sí? Porque el cambio de una señal a la otra se hace cuando coinciden en amplitud, ¿sí? Y están en fase. Están en la misma fase las dos frecuencias. Este obviamente es más fácil. La llave esta casi seguro que va a ser este tipo de modulación. ¿Sí? En cambio, un oscilador alimentado por tensión es muy probable que haga el de abajo, porque por más de que el salto de tensión sea abrupto, el oscilador no va a reaccionar en forma abrupta. ¿Sí? Modulación FSK en múltiples niveles. ¿Se puede? Sí se puede. Ponemos varias frecuencias. Una frecuencia por cada combinación de bits que queremos mandar. Entonces, podemos elegir 4 frecuencias, por ejemplo, y transmitir 2 bits por baudio. ¿Qué vamos a tener? La frecuencia central más ¿qué? La frecuencia del modulador. Más la frecuencia de modulación, ¿sí? Y menos la frecuencia de modulación. Y la próxima frecuencia ya me voy a tener que ir a 2 frecuencias de modulación de esa. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho recién que teníamos la FC y nos íbamos R sobre 2 y R sobre 2, porque nos teníamos que separar R. ¿Sí? Si ahora sigo poniendo frecuencia, me voy a tener que separar R completo de vuelta. ¿Sí? Entonces voy a estar, como le dice ahí, a R y a 3R. ¿Sí? La próxima frecuencia. Y para el otro lado, lo mismo. Y ahora voy a poder transmitir parejas de bits en función de la frecuencia
que esté utilizando. Ahora voy a tener un ancho de banda, ¿cuánto es? 6 veces más grande que lo que tendría en SK. Para transmitir en una SK de 4 niveles la misma información. ¿Sí? Acá sigue creciendo el ancho de banda a medida que agrego múltiples bits. En el caso de ASK, no. ASK se queda quieto, el ancho de banda. Ejemplo. Si quiero mandar 3 bits y quiero tener una tasa de transmisión de 3 Mbps, mi frecuencia portadora está en 10 megas. ¿Cuántos niveles necesito? ¿Cuánto es el baud rate? ¿Y cuánto el ancho de banda que necesito para transferir eso? 8 niveles. 8 niveles. ¿Por qué 8 niveles? 2 a la 3. Bien. Necesito entonces 2 a la 3 niveles. 8. O sea, necesito 8 frecuencias. ¿Sí? Bien. Si ya tengo. Baud rate. Tengo el bit rate. Baud rate. Es más fácil todavía. Es más fácil. Un megabaudio. Si estoy mandando 3 megabits por segundo y en cada baudio voy a meter 3 bits, D es 1 megabaudio. ¿Están de acuerdo todos? Bien. Ancho de banda. 7, 14, 28, 47, me llevo 3. Tengo 8 frecuencias. 10 megahertz, la frecuencia central. ¿Están de acuerdo o no? Bien. 4 y 4. Tengo 8 niveles, tengo 8 frecuencias. ¿Sí o no? Me falta eso. O sea, me falta ¿sí? ¿Está claro lo que me falta? ¿7 qué? 7 pitufos. 7 veces la moduladora. ¿Cuánto sería 7 veces la moduladora? ¿Por qué 7 veces? Vamos por partes. Estamos tratando de averiguar esto. Después vamos a ir desde acá hasta acá. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, yo estaba yendo Bien. al revés. Por eso. Y no son 7, son 8. ¿Cuánto es esto? Un megahertz. Porque si tengo un megabaudio, ¿sí? Esto dijimos que era igual a la velocidad moduladora. En el mejor de los casos, o sea, suponiendo d igual a 0. Entonces, cada uno de estos es un megahertz. ¿Sí? Ancho de banda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 megahertz. ¿Sí? De 2 a 14. ¿Está grabando la pantalla, profe, del pizarrón? Se está grabando el pizarrón, pero chiquito, pero mira, ahí está más lindo. ¿O no? Está mejor que el dibujito. Listo.
Pero si no, lo iban a leer y se iban a dormir, así por lo menos los desperté un rato. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. ¿Dudas de FSK? ¿Ninguna? No soy muy bueno explicando, están muy dormidos. Me inclino por lo segundo. Ya hemos visto esta realidad antes. Bueno, PSK. Modulación por cambio de fase. ¿Sí? Los valores binarios se representan por cambios en la fase de la portadora. Se pueden utilizar dos fases diferentes para transmitir un bit por baudio. Se pueden utilizar más fases para transmitir más de un bit por baudio. ¿Sí? Ancho de banda. ¿Qué dicen? Igual que el de FSK. Igual que el de FSK. Módulo por fase, no por frecuencia. No debería de cambiar el ancho de banda. Vamos por parte. Elijo igual que FSK. FSK tiene ancho de banda doble. No sería que AS. No sé, él dijo FSK. No sé si trató de decir ASK, pero él dijo FSK. ASK. Bien. Ahora tengo gente que dice igual que ASK. ¿Vos mantenés o cambiás? No, yo opino que igual a FSK porque Vos mantenés igual a FSK. Bien. ¿Y el resto? 3 opinaron ASK, 1 FSK, el resto no se juega. Igual que ASK. Bien. No importa. ¿Sí? Tenemos una sola frecuencia. Más allá del cambio de fase, seguimos teniendo una sola frecuencia. No me senté a seguir la demostración matemática porque ese es el ancho de banda. ¿Sí? Pero tiene el mismo ancho de banda que ASK. Pero es más robusta que ASK. No tiene los problemas de variación de amplitud que tiene ASK. O sea, si se quiere, es tan robusta como FSK con el ancho de banda de ASK. No sé ustedes, a mí acaba de aparecer una modulación que me gusta más que las otras. pero había un límite medio. Siempre hay un límite, en todo hay límites. Yo me acuerdo que una cosa que hacíamos en FT era que en determinados puntos pasábamos de PSK a FSK, una cosa así, cuando modelábamos, porque nos teníamos no sé qué tipo de características. No sé qué es lo que vieron en FT. Yo de lo que me acuerdo cuando vi el equivalente a FT, ya fue hace muchos años, 3 profesores atrás, con eso te digo todo, la modulación por cambio de fase era la que menos se usaba comercialmente, o sea, AM y FM se usan. Modulación por cambio de fase analógica no se usa. Pero en digital sí se usa. Creo que lo que dice que cuando transmitían en FM una cierta parte y después transmitían en PM por la inmunidad al ruido a mayores frecuencias. Sí, algo así había. Entonces transmitía la parte de frecuencia baja en FM y la de frecuencia alta en PM. Entonces, sí, Puede ser, sí, algo de eso me suena, pero lo suprimí totalmente. Recuerdo que era la más fea de dibujar. Es indibujable. Bien, ¿cómo se modula? Extremadamente parecido, cuando estamos en digital, a un modulador de ASK. Lo único que hacemos es, en lugar de poner 0,5, ponemos menos 5,5. Cuando ponemos menos 5, multiplicamos por menos 1 y le cambiamos la fase. Entonces, a los datos que llegaban, lo tenemos que pasar por un modulador balanceado o por un codificador balanceado, ¿sí? Que haga lo mismo que ya habíamos visto para RSOS32 y para cualquiera de esos, pase de 0,5 a menos 5,5. Y con eso lo multiplicamos y ya estamos. O sea que en digital es bien fácil de conseguir un modulador PSK. ¿Sí?
Entonces, tiene el mismo ancho de banda, es más robusta, porque es inmune al ruido de amplitud, y es fácil de modular. Desmodulación. Si tuviese más de una fase, si quiero transmitir dos. Ya llegamos. Ya llegamos. Desmodulación. No me acuerdo. Bien. Solo se puede método sincrónico. O sea, sí o sí tengo que tener un oscilador local. Pero el oscilador es fácil de recuperar de la información. O sea, es fácil hacer una PLL o un FLL para generar un oscilador sincronizado con el oscilador del receptor. ¿Sí? Más fácil que en FSK. Entonces, de la señal que llega se recupera la portadora, ¿sí? Con un FLL o una PLL, y se pasa por un modulador donde se hace el producto, y lo que sale es directamente los bits de 0 y 5 de vuelta, ¿sí? Pasando por un filtro pasa abajo. Ahora, es fácil recuperar la portadora. Lo que no es del todo fácil es mantener coherencia de fase entre mi portadora y la portadora del otro lado. Y como los datos salen por diferencia de fase, si mi portadora se corre un poquito de frecuencia y se empieza a cambiar de fase, empiezo a complicarme la decodificación. Solución. No, eso era en AM. En AM suprimías la portadora para no gastar potencia. Mirá, hasta eso me acuerdo. Transmisión diferencial. En lugar de transmitir un 0 con una fase y un 1 con otra fase, vamos a transmitir un 0 no cambia fase, un 1 cambia fase. Y eso es más fácil de detectar. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre esta, que es DPSK, y el anterior? Bueno, acá los ceros implican que la señal sigue con la misma fase que venía, y los unos implican cambio de fase. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a encontrar en el receptor van a ser las discontinuidades de fase, y eso va a ser o ceros o unos. ¿Sí? Y me resuelve el problema, o me facilita el problema de la sincronización de fase entre mi receptor local y el transmisor. ¿Sí? ¿Cómo se construye? Ponemos una hora exclusiva y ponemos un retardo de un bit, o sea, del tiempo de bit. Entonces, el bit que entra por acá se hace un OR exclusivo con el bit anterior. Vamos a tener que poner un bit de relleno adelante, que será siempre 0, por ejemplo, ¿sí? Para recién poder transmitir el primer bit de datos. Y a partir de ahí, si los dos bits son iguales, lo que saco por acá es, como tengo una OR exclusiva negada, si los dos bits son iguales, saco un 1. O sea, si el bit que estoy por transmitir es igual al anterior, saco un 1. Si el bit que estoy por transmitir es distinto al anterior, saco un 0. Y eso lo meto en un modulador común vulgar y silvestre de PSK. ¿Sí? O sea, en lugar de poner el flujo de datos, intercalo la OR exclusivo y un elemento de memoria que compara el bit actual con el bit anterior. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y en el receptor? En lugar de entrar con la señal al modulador balanceado con la frecuencia, entro con un retardo también de un bit. Y el producto que hago acá lo hago entre el bit este y el bit anterior. ¿Sí? Y entonces, si las dos están en fase,
acá voy a sacar un 0, si los dos están fuera de fase, acá voy a sacar un 1, y sí acá tendría que poner un OR exclusivo de vuelta, para volver a invertirlos. ¿Sí? Un OR exclusivo negado. Bien. ¿Hacemos una pausa? No creo que quieras realmente eso. Obvio. Obvio. Empezaba a encarar, Messi, todo el mundo dejaba de ver. Esperá porque... ¿No era que terminamos temprano en materia? Sí. Octubre. Sí, antes también creo. Bien. FSK en múltiples niveles. ¿Sí? Alguien había preguntado algo de esto. Podemos mandar FSK en múltiples fases. Cada fase representa uno de las combinaciones. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tenemos 8 fases. ¿Sí? Eso nos permite mandar 3 bits o 3 bits por baudio. Y esta sería la constelación, que vamos a empezar a ver más constelaciones, que representan los posibles puntos, ¿sí?, de la señal. Bien. QPSK. QPSK es pariente de PSK, pero trabaja con 2 portadoras en cuadratura. ¿Qué quiere decir 2 portadoras en cuadratura? Tienen un corrimiento de fase de 90 grados entre una portadora y la otra. ¿Sí? El flujo de datos se divide para modular cada una de las 2 portadoras por separado y las 2 señales PSK moduladas se suman para generar los elementos de señal. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, del flujo de datos, un bit va para uno, un bit va para el que sigue. Bajamos el bitrate de modulación a la mitad o tenemos el doble de tasa de transferencia, como lo quieran ver. ¿Sí? Tenemos un oscilador, un corrimiento de fase de 90 grados, 2 moduladores PSK y sumamos la señal producida en los dos, que nos va a dar una señal de fase variable respecto a esta. O sea, si esta está en 0 y esta está en 90, esta nos va a dar en 45. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, genero 2 señales. Generas 2 señales a 90 grados y las sumas. A la larga seguís teniendo una señal modulada en fase. ¿Sí? Pero en lugar de hacer varias fases posibles en el modulador, haces la suma de 2 fases, de 2 señales a 90 grados. ¿Se entiende? O sea, pero no, ¿Por qué? Esa sería la pregunta. o sea, no me va a quedar algo así como, no voy a ver las fases ya en la señal. Sí, la vas a ver como en la fase al medio. Si vos sumás 2 senoides desfasadas 45 grados, te queda una senoide desfasada 22,5. Si tienen la misma amplitud. O sea que lo que vos vas a ver acá es una señal modulada en fase que depende de la fase de este y de la fase de este. ¿Sí? ¿Cuáles serían las 2 portadoras? Las 2 portadoras son la que sale por acá y la que sale por acá corrida a 90 grados. ¿Por qué un tiempo de vida es más grande que el otro? No, los tiempos de bit de este y de este son iguales. Y es la mitad del tiempo de bit de lo que está entrando. ¿Sí? O sea, acá evidentemente van 2 ceros juntos y acá va un 0 y un 1, pero... O sea, al streaming de bits que te llegan,
mandas un bit arriba, un bit abajo, un bit arriba, un bit abajo. Entonces, cada tiempo de bit de acá es la mitad de tu input de entrada, pero estos están juntos. Es más, normalmente acá tenés un retardo de un bit para mandar los dos bits juntos, arriba y abajo. O sea, exactamente, o sea, tenés una cola de un bit y cuando mandás los dos, el que tenías memorizado y el actual. ¿Sí? ¿Qué desventaja tiene QPSK? Por la forma de los pulsos de amplitud, la señal hace cambios bruscos, ¿sí? Es como cuando hablábamos de la FSK que no tenía la incoherente. El problema es que esta es la señal teórica. Esta señal, en cuanto pasa por cualquier medio, esto desaparece, esto se vuelve curvo, esto se vuelve curvo y queda esto. ¿Qué tiene esa señal que están viendo abajo? Una envolvente. ¿Sí? Entonces aparece una envolvente en la amplitud propia del esquema de modulación. No tiene información, solamente estorba. ¿Sí? O trae problemas. Bien. QAM. ¿Y por qué la habíamos decidido a esa otra representación? O sea, de esa manera, digamos, transmitiendo. En realidad la vamos a usar ahora, a esa. O sea, QPSK es la base para QAM. Nace de combinar ASK y PSK al mismo tiempo, que son dos modulaciones que, si lo piensan, se llevaban bastante bien. Los moduladores eran muy parecidos, tenían el mismo tipo de ancho de banda. ¿Sí? Entonces, vamos a usar, igual que en QPSK, dos canales a 90 grados modulados en amplitud. Y vamos a combinar esas señales. El resultado van a ser, por ejemplo, si utilizo una amplitud y 4 fases, esta constelación, ¿sí? Donde pongo amplitud positiva o amplitud negativa al canal I y al canal Q. Si las dos son positivas, la suma me da fase 45. Si una es positiva y la otra es negativa, me da K. Si las dos son negativas, ¿se entiende? Entonces, lo que estoy haciendo es la misma lógica que vimos en QPSK de tener dos portadoras desfasadas a 90 grados, que son esta y esta, y las modulo en amplitud. Si las modulo en un nivel de amplitud, tengo o más BCC o menos BCC. Si tengo menos BCC, le cambio la fase. Entonces, tengo estos 4 puntos para lo que se llama 4 QAM. ¿Sí? Eso manda 2 bits por baudio. Pero puedo seguir. Puedo tomar 2 amplitudes y 4 fases. Y en ese caso puedo tener 8 o más combinaciones. En el caso de esta 8 QAM, fíjense que tengo 2 amplitudes, pero cuando mando por el canal I, no mando por el canal Q. Acá modulaba I y Q al mismo tiempo, por eso el punto me daba 45 grados. Acá, si se fijan, este bit, uno de estos bits me dice amplitud en I, el otro me dice amplitud en Q y el otro me dice signo. Entonces tengo 2 amplitudes para acá, 2 amplitudes para acá, 4 en total, ¿sí? Y otras 4 amplitudes para acá. Podría haber generado más puntos en esta, que no los hice, ¿sí? ¿Se entiende? Se podría haber generado 45. Se podrían haber generado 45,
podría haber modulado, o sea, si tomara más bit, podría haber modulado para tener acá y acá también. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se ve la forma de onda de esto? Bueno, 2 amplitudes, ¿sí? 4 fases. Estas tienen una fase, estas tienen una fase distinta, estas tienen una fase, estas tienen una fase distinta. ¿Sí? La azul, sí, estas dos también tienen fase distinta, es correcto. De hecho, creo que están todos los símbolos ahí, ¿o no? Sí. Las 8 son distintas. O sea, esas son las 8 posibles formas de onda. Pero hay más. Si quieren. Porque pueden tener. Estas son distintas variantes de 8 QAM, no 4 QAM como dice ahí arriba. ¿Sí? Todas son, 16 QAM. Todas son 16 QAM. ¿Sí? Las 3 son 16 QAM. O sea, las 3 tienen 16 combinaciones. En el caso de esta, fíjense, 3 amplitudes y 12 fases. Tengo 36 combinaciones, sin embargo uso 16. ¿Por qué? Pero siempre me gusta mandar más bits. Exactamente, ¿sí? Para facilitar o para asegurar la detección. Entonces, tengo una serie de combinaciones prohibidas y eso me hace más robusta la transmisión. ¿Sí? Con este pasa algo por el estilo. Acá tenía en realidad 36, acá tengo 32 creo que son. Y allá sí tengo 16 y uso las 16. Tengo 2 amplitudes y 8 fases. O sea, en este estoy usando todas las que hay. En este estoy subaprovechando, porque acá debería haber un punto que no lo uso, acá debería haber un punto que no lo uso, acá también debería haber un punto. ¿Sí? O sea, hay una serie de puntos que no uso para separarlos y facilitar la decodificación. Pero hay más. Y esto llega hasta 2048 QAM o 4096 QAM. ¿Sí? 64 QAM, 8 por 8. ¿Sí? 8 amplitudes en cada canal. Se modulan las dos al mismo tiempo, por eso tengo los puntos a 45 grados. O sea, estoy mandando por las dos, por I y por Q simultáneamente. ¿Sí? 256 QAM. Y por lo que vi en el libro había hasta 4096 creo QAM. Bien. Muy lindo. ¿Qué pasa con el ruido? ¿Qué pasa? O sea, usamos esto, ¿verdad? Dejemos todo lo otro y nos quedemos con esto. ¿Qué problema tiene? Bien. Estos puntitos son teóricos. En la realidad, no le vamos a invocar esos puntitos nunca. En la realidad, vamos a tener que trazar áreas, ¿sí? Y definir lo que llaman los límites de decisión. O sea, en este dibujo que tenemos acá, vamos a tener que trazar una línea, así. Y una línea así, y lo que esté entre esta línea y esta línea, esta línea y esta línea, suponemos que es este punto. ¿Correcto? Si el punto cae dentro de ese área, fantástico, va a ser decodificado como lo que corresponde. Pero si por alguna razón se me sale del área, lo voy a decodificar como una cosa que no es, y ese va a ser un bit con error. ¿Sí? Y obviamente que probablemente va a estar con error.
El medio no existe. Es como dos cosas iguales. Nunca son iguales. Siempre se cae por un lado o para el otro. Bueno, depende con los decimales para qué lado se caiga, entrará o se irá. ¿Sí? Obviamente, cuanto más puntos pongo, más difícil, más chicas son las zonas de decisión, más fácil es que esto no ande tan bien. Hay instrumentos que permiten medir y ver esto en la realidad, que lo que van haciendo es acumulando los puntitos, o sea, cada vez que llegan a un puntito lo ponen en el lugar en que corresponde, después le pintan otro, y después le pintan otro, y entonces se van acumulando los distintos puntos. Fíjense, acá hay una que vino medio chingada, acá hay otro que también se quiso salir un poquito, ¿sí? Y las otras están más o menos bien. Ese es un canal precioso. No tenemos ruido, las áreas están bien claritas, está todo juntitos, a diferencia de este. ¡Ay! Para el otro lado era. Hay una diferencia, ¿no? ¿Quién encuentra dónde va cada punto ahí? Acá tenemos un nivel de ruido enorme. Entonces, el ruido está moviendo a los puntos medio al azar. ¿Sí? Podría ser ruido en el canal o podría ser problemas de transmisión, ¿no? Podría ser que el transmisor se esté moviendo también de los puntos. Entonces, el circuito está más o menos bien, pero lo más probable es que las tasas de error que tengamos ahí sean bastante importantes. Si bien todavía se las ve a las zonas de decisión, este está al medio. ¿Sí? Acá hay otro. Todos esos son errores, o probables errores. ¿Sí? ¿Qué opinan de eso? ¿Ven el defecto? Se rotan. Porque las composiciones de ángulo no están bien. O sea, no se olviden que estos son sumas vectoriales en definitiva. Si los vectores se mueven, ya sea porque tienen problemas de frecuencia, porque se están moviendo la frecuencia, porque tienen ruido en la fase, entonces empiezan a generar este tipo de rotaciones, ¿sí? Y fíjense que si trazan las áreas, en esto no hay mayor problema, pero en esto van a tener más tasas de error en determinados símbolos que en otros símbolos. ¿Sí? En todos menos donde debería estar. Se podría llamar. ¿Sí? En principio son problemas de armónicos. Por eso es que los armónicos me empiezan a generar como círculos alrededor del punto que debería ser. Pero eso no me trae problema, digamos. Así como está, no. Parecería que no, porque los puntos siguen estando muy concentrados. Pero si a esto lo metes en algo ruidoso y si te empiezan a dispersar como esto, se te dispersan a partir de un círculo así de grande. Entonces esto ya es directamente un solo borrón. ¿Me entendés? A ver, probablemente por ahí estos también, salvo los extremos, ¿sí? Este está muy torcido, pero todos estos los podés distinguir todavía bastante bien. Se la ve a las zonas de decisión bastante claras. La última es la única que está medio torcida. Ahora, cuando combinás eso con baja ganancia, con algún otro problema, bueno, se empieza a grabar. ¿Y ese? La ganancia, cuando nos tenemos que alejar para acá o para acá, no nos alejamos lo que debe. Y en la diagonal se nota más. Entonces tiene problema de ganancia. ¿Sí? No amplifica lo que debe. Entonces lo tenés como abombado. Bien. Bueno. Hasta aquí llego yo con lo que tenía para hoy.
faltan poquitas diapositivas del tema de módems, que yo no las tengo pasadas. Puedo darlo con las diapositivas de Romina y cerramos el tema. O podemos tener clase el miércoles, y si tenemos clase el miércoles, yo además de dar las diapositivas de Romina, les contaría un ejemplo concreto, real, de un poco de todo esto, que es cómo funcionan las tarjetas de RFID, las que usan en los colectivos, que tiene modulación Manchester, que tiene modulación ASK, o sea, que tiene corrección de errores, que es lo que vamos a ver después. Entonces se me ocurrió que podía ser un ejemplo interesante de contarles de punta a punta cómo hace todo el proceso la tarjeta. Si no, lo podemos dejar para después. ¿Qué prefieren? Bueno. Terminamos entonces la parte de módem, de comandos de módems, que es lo que van a usar en el laboratorio. ¿Sí? El miércoles, que es poquito, muy poquito, es la forma de comunicarse con el módem previo a que el módem establece comunicación. Cuando el módem establece comunicación, se vuelve transparente. O sea, todo lo que ustedes mandan por un lado, sale por el otro. Previo a eso, el módem tiene inteligencia y entonces ustedes pueden darle órdenes al módem que él interpreta y ejecuta hasta que se establece la comunicación. Bueno, eso es lo que vamos a ver, porque eso es lo que van a hacer con los módems de Bluetooth, que siguen usando el mismo esquema que los módems telefónicos viejos. Bueno, nos vemos el miércoles entonces a las 2. Profe, Sí. en teoría